¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en el cual nosotros abordaremos qué son las funciones inyectivas. Vamos a dar la definición, ejemplo y el cómo demostrar cuando una función es o no es inyectiva. Entonces bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¿Qué significa ser inyectiva? Nosotros ya sabemos que dada una función que va de un conjunto A a un conjunto B, es inyectiva si, en este caso x1 y x2 son iguales, en este caso f de x1 es igual a f de x2, esto va a implicar que x1 va a ser igual a x2 para cualquier x1 y x2 que nosotros tomemos de nuestro conjunto A, nuestro conjunto de partida. Equivalentemente es lo mismo a decir que no hay dos elementos distintos de A que tengan la misma imagen en B. O otra forma es que F nunca va a colapsar valores distintos en un mismo resultado. Simplemente es cuestión de analizar un poco que es justamente lo que estamos diciendo para poder entender cuando una función es inyectiva. O visualmente nos podemos dar cuenta que cada valor de la imagen, en este caso que la imagen es un subconjunto del conjunto B, está asociado a lo más con un valor en el dominio, y el dominio es nuestro conjunto A, nuestro conjunto de partida. Entonces bien, para probar que F es inyectiva, nosotros vamos a suponer de primera manera que las imágenes de dos puntos distintos son iguales, de tal manera que vamos a manipular la igualdad hasta que podamos concluir, en el caso que se pueda, que x1 es igual a x2. Y si no es posible llegar a esta igualdad, podemos nosotros dar un contraejemplo y entonces F no va a ser inyectiva. Una herramienta útil en el cálculo es que si F es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio, entonces F o nuestra función F es inyectiva. Entonces bien, vamos a considerar el primer ejemplo. Nosotros vamos a considerar nuestra función f de x igual a 2x más 2. Vamos a dar nuestra función que va de los reales a los reales y está definida por esta regla de correspondencia. De tal manera que vamos a suponer que damos dos puntos arbitrarios diferentes y que sus imágenes son iguales. De tal manera que f de x1 va a ser 2 veces x1 más 3 y f de x2 va a ser 2 veces x2 más 3. Aquí nos damos cuenta que el 3 tanto de la izquierda como de la derecha va a desaparecer y nos va a quedar una expresión de la siguiente manera: 2 veces x1 igual a 2 veces x2. Dividiendo ambas partes de la igualdad entre 2 vamos a llegar a que x1 es igual a x2. ¿Y esto qué significa? Que nuestra función f, definida de la siguiente manera, es inyectiva. Además, como es estrictamente creciente, es decir, su derivada es igual a 2 y siempre es positiva, vamos a confirmar que en efecto es inyectiva. Entonces bien, vamos a pasar a un ejemplo número 2, donde vamos a considerar nuestra función g de x igual a x al cuadrado en los reales. Entonces bien, nuestra función va de los reales a los reales y está definida por la siguiente regla de correspondencia. En este caso vamos a suponer que las imágenes de dos puntos distintos son iguales. Entonces bien, g de x1 no es nada más y nada menos que x1 al cuadrado, y g de x2 no es nada más y nada menos que x2 al cuadrado. De tal manera que aquí ¿qué va a suceder? Va sacando la raíz cuadrada, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, es exactamente lo mismo. En este caso elegí x1, sacándole la raíz cuadrada vamos a llegar a que obtenemos que x1 es igual a más menos x2 por los dos signos de la raíz cuadrada. ¿Y esto qué nos dice? Que podemos encontrar un contraejemplo, es decir, g evaluado en 2 es igual a g evaluado en menos 2 y esto es igual a 4. Pero 2 no es lo mismo que menos 2, por lo tanto no se cumple la igualdad, no satisface dicha propiedad de inyectividad y por lo tanto esta función g de x no es inyectiva en los reales, pero sí es inyectiva si nosotros restringimos su dominio de 0 a infinito o de menos infinito a 0. Es decir, si solamente nos quedáramos con una rama de la función x al cuadrado, ya sea la de la izquierda o la de la derecha, en este caso esta parte de la función x al cuadrado restringida en el dominio 0 a infinito, sí es inyectiva.
Y esta otra de la izquierda, si nosotros la consideramos solamente el dominio de menos infinito a 0, también va a ser inyectiva. Pero pues obviamente en este tipo de análisis tenemos que encontrar cómo podemos restringir dicho dominio para que sea inyectiva. Entonces bien, vamos a pasar a otro ejemplo, la función h de x, la cual va a estar definida como el seno de x, y nosotros vamos a definir nuestra función que va de los reales al intervalo menos 1,1, donde tenemos nuestra función h definida por la siguiente regla de correspondencia, y aquí nos damos cuenta que h evaluado en 0 es igual a 0 y h evaluado en pi es igual a 0. Pero 0 es distinto de pi, estamos totalmente de acuerdo. Entonces bien, si nosotros aunque tomáramos la imágenes de dos puntos distintos, estos dos puntos nunca podrían llegar a ser iguales. Entonces bien, como conclusión, seno de x no es inyectiva en todos los reales, pero sí es inyectiva en intervalos donde es estrictamente monótona. Por ejemplo, en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Aquí nos damos cuenta que la función seno de x sí es inyectiva porque estamos restringiendo su dominio, y de hecho por eso definimos el arcoseno en ese intervalo. Es una cosa de intuición muy bonita, porque te das cuenta que tú puedes seguir avanzando en las matemáticas y por más que tú las estudies, siempre va a haber una cosa que te puede llegar a sorprender. En este caso, si es tu primera intuición de inyectividad para la función, en este caso seno de x, tú podrías decir que nunca va a ser inyectiva, pero si tú restringes su dominio a solamente un pedazo, en este caso de menos pi medios a pi medios, en efecto sí va a ser inyectiva. Entonces bien, este fue otro ejemplo y vamos a pasar con el último ejemplo. Al parecer, nuestra función k, que depende de la variable x, que va a ser igual a la función exponencial de x, la cual tiene un dominio de los reales hacia del 0 a infinito, hacia el intervalo de 0 a infinito, donde pues ya tenemos nuestra función a estudiar. Vamos a suponer que tenemos dos imágenes iguales de puntos distintos, en este caso a la exponencial de x1 igual a la exponencial de x2, y nosotros ya sabemos que la exponencial es estrictamente creciente, por lo tanto nosotros podemos afirmar que x1 es igual a x2, o podríamos multiplicar por su operación inversa, que es el logaritmo de x, y de esta manera también llegar a que x1 es igual a x2, donde bien, como conclusión, la exponencial de x es inyectiva en todos los reales. Entonces bien, ¿qué nos dice el criterio de monotonía? Si f es estrictamente creciente, es decir, su primer derivada es positiva, o estrictamente decreciente, es decir, su primer derivada es negativa en todo el dominio, entonces f es inyectiva. Como ejemplo tenemos nuestra función f, que es igual al logaritmo de x, la cual es estrictamente creciente en el intervalo abierto de 0 a infinito, por lo que es inyectiva. Otro ejemplo tenemos la función menos la exponencial de x, la cual es estrictamente decreciente y por lo tanto también es inyectiva. Un contraejemplo de la función f igual a x al cuadrado, la cual no es monótona en los reales y es por ello que no es inyectiva ahí. Entonces bien, como ejercicios propuestos, si es que los quieren practicar un poco, vamos a determinar si cada una de las siguientes funciones es inyectiva. En este caso es la función f de x igual a 1 sobre x, siempre que x sea distinto de 0. La función f de x igual al coseno de x, donde x va a estar entre el intervalo de 0 a pi. La función logaritmo de x al cuadrado cuando x es mayor que 0. Aquí pues la indicación ya sabemos que es usar el criterio algebraico, que dadas dos imágenes de dos puntos distintos, suponiendo este caso tenemos que llegar a que x1 es igual a x2, o por el criterio de monotonía, según el cual nos convenga. Entonces bien, como conclusiones, una función es inyectiva si valores distintos en el dominio producen valores distintos en la imagen. El método general, a partir de dar dos imágenes iguales, suponiendo que son iguales de dos puntos distintos, y verificar que implica que x1 es igual a x2. Otro criterio útil es que si la función es estrictamente monótona, entonces es inyectiva, o muchas funciones clásicas como la exponencial de x, logaritmo de x son inyectivas en todo su dominio, mientras que otras como x al cuadrado, seno de x solo son en intervalos restringidos. Entonces bien, la inyectividad es clave para la existencia de funciones inversas
y vamos a hablar de funciones inversas más adelante, ya que las vamos a necesitar para definir las funciones inversas trigonométricas. Y pues bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues regalen un buen like, háganmelo saber en los comentarios y suscríbanse si es que aún no lo están. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.